Amigos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Desafíos, me da mucho gusto saludarlos. Soy Ricardo García Santander. Siempre nos ocupamos una vez a la semana, 30 minutos para hablar de los temas que realmente preocupan al país. Y esto lo hemos abordado en reiteradas ocasiones, con distintos protagonistas de la sociedad civil, con personas que representan a las organizaciones de gobierno, para poder entender y comprender lo que implica, lo que significa y el saldo triste que ha traído la desnutrición a nuestra querida Guatemala. Sin embargo, todo es reversible, todo es posible si realmente nos ponemos a trabajar en conjunto, y afortunadamente surge este gran movimiento Tengo Algo que Dar. El año pasado, ustedes recordarán, con una serie de actividades a través de Despertemos 2012, que nos permitió a todos como sociedad entender la realidad del problema y sus consecuencias. Pero eso no quedó allí. Después del viaje sensibilizador, después de la primera feria de soluciones nutricionales, de la cooperacha, de la vuelta a las comunidades para poder entender, comprender y estar muy cerca de la gente que alguna vez habíamos visitado a principios del año pasado, arranca hace muy pocos días la Expo de los 1000 días, con este modelo, la casita de los 1000 días así llamada, para tratar de entender, comprender y hacer llegar a todas las comunidades la importancia que tiene la alimentación y las buenas prácticas, con 10 claves durante la etapa de gestación y durante los primeros años de vida de los niños. Hoy vamos a abordar de ese tema. ¿Qué es lo que pasó? Haremos un resumen. ¿Qué es lo que pasó recientemente este año y hacia dónde vamos? Ese es el gran punto que hoy tenemos, y hay muchas imágenes que hablan por sí solas de lo que está pasando en el país. Esta es la historia de Valerio. Valerio es un niño guatemalteco que nació en San Juan Atitán, en Huehuetenango. Al igual que la mayoría de niños en su pueblo, Valerio está desnutrido. Valerio va a tener una vida muy difícil. Nunca alcanzará la altura promedio. Se verá amenazado por infecciones y enfermedades. Si logra ir a la escuela, tendrá un bajo rendimiento. Y luego, le será difícil conseguir un buen empleo. Valerio está atrapado en el círculo vicioso de la pobreza como resultado del sistema en el que nació. Esta es la historia del 50% de niños guatemaltecos. Y todas estas limitaciones se deben a que Valerio no tuvo la nutrición adecuada en sus primeros 1000 días. Los primeros 1000 días empiezan a correr desde el embarazo hasta la edad de 2 años. Si un niño no cuenta con la nutrición adecuada en sus primeros 1000 días, su desarrollo está condenado para siempre. Las consecuencias son devastadoras. El daño causado es irreversible. Si tú crees que tienes algo que dar para que el futuro de Guatemala cambie, participa en reescribir la historia de Valerio. Asegurémonos que su mamá tenga acceso a alimentos nutritivos antes del embarazo, agua potable, servicios de salud básicos, vitaminas, ácido fólico e información sobre cómo deben ser los primeros 1000 días de su hijo. A que Valerio reciba lactancia materna exclusivamente en los primeros 6 meses, ya que esto es clave para protegerlo de enfermedades. Valerio crecerá sano y fuerte, irá a la escuela, conseguirá un buen trabajo y cuando tenga sus propios hijos, contribuirá a romper el círculo de la pobreza de Guatemala. El poder de cambiar nuestra historia está en nuestras manos. Si unimos esfuerzos y apuntamos a un mismo objetivo, tengo algo que dar. Porque para acabar con la desnutrición, todos tenemos algo que dar. Bueno, creo que este reportaje no es suficiente para contar la realidad que hoy vive nuestro país. Son muchas las imágenes, muchos los datos, las estadísticas que nos hablan quizás del problema más grave que tiene Guatemala, el de la desnutrición. Afortunadamente, desde hace más de un año se viene trabajando un grupo muy comprometido con este tema, con esta realidad, y que representa a distintos sectores, porque todos se han puesto la misma camiseta para poder trabajar y hacerle frente a este tema con objetivos muy claros y definidos en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Vamos a hablar hoy de Tengo Algo que Dar, de este reto, por supuesto, que tiene que ver con esta expo que estuvimos compartiendo con ustedes hace algunas semanas en distintos reportajes, mostrando lo que implica este periodo de los 1000 días fundamentales en el desarrollo de un niño. Y hoy quiero que usted pueda entender un poco más cómo se puede sumar, pero por qué es tan importante comprender y hacer algo en este tema. Está con nosotros y me da mucho gusto recibir a Yansa Mayoa de Tengo Algo que Dar. Bienvenida.
Buenas noches, gracias por acompañarnos. Y Alejandro Viguria, también de Tengo Algo que Dar. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Ambos con actividades, por supuesto, pero con la camiseta de Tengo Algo que Dar, porque ¿cómo arranca este movimiento? Alejandro, ¿estás desde el inicio ya en esta cruzada solidaria, por llamarlo de alguna manera? Sí, correcto. Ya llevamos un poquito más de un año. La verdad que ha sido una experiencia intensa, desgastadora, pero con unas recompensas impresionantes de poder trabajar paralelamente con el gobierno, en este caso CESAN, y conjuntamente ver que el problema de la desnutrición crónica es más grande y que solo uniendo esfuerzos podemos combatirla. Un problema que ataca a todos los sectores y cuyas repercusiones y consecuencias también afecta a todos los sectores del país en todos los sentidos ya. Sí, y lo que es impresionante de la desnutrición es que muchas veces es un mal silencioso. Entonces, pues no se ve, no se nota, ¿verdad? No es una crisis, no es un terremoto, no es la violencia, sino que creemos que los guatemaltecos son pequeños, nos acostumbramos a vivir con pobreza, con una diferencia de oportunidades gigantescas, y cuando poco a poco vamos escarbando en la superficie nos damos cuenta que en la raíz está la desnutrición crónica. Entonces, por eso creo yo que es la importancia de sacarlo a flor, que yo creo que ya ahorita se nota, ¿verdad? Que es un problema tan medular y bueno, empezar desde la raíz, ¿verdad? Porque si no, pues muchos esfuerzos se quedan cortos. Desde el momento en que nos enfrentamos a la palabra desnutrición, una palabra con la que Latinoamérica ha convivido desde hace décadas, sin entender realmente lo que significa pues, la desnutrición, un niño desnutrido, este es el índice de desnutrición, pero realmente creo que como sociedad poco conocíamos lo que significa realmente la palabra desnutrición, el antes, el durante y sobre todo las consecuencias que esto trae para un país. Esto pasaba un poco en Guatemala, ¿no? Correcto, y te lo digo desde el punto de vista personal. Yo soy arquitecto y no tengo nada que ver con desnutrición, pero cuando te das cuenta y vas destapando, sí tengo que ver. O sea, yo soy parte precisamente del problema, porque no estoy informado que tenemos el municipio con el índice de desnutrición más alto del mundo, un 97%, si bien recuerdo, es San Juan Atitán. Entonces, parte de este proceso para mí a nivel personal ha sido darme cuenta que hay tanta necesidad y parte de esa necesidad, nuestro rol como Tengo Algo que Dar es comunicarle a todos los guatemaltecos que solo uniendo esfuerzos podemos combatir este problema que afecta a tanta gente, especialmente a los niños. Para tratar de ordenarnos y un poco hacer historia, no es que a partir de ahora instituciones internacionales o nacionales empezaron a ocuparse del tema de la desnutrición. Habían esfuerzos, pero quizá de esfuerzos aislados, y por eso surge Despertemos 2012, donde se trató de concentrar ese gran potencial de tantas instituciones que vienen trabajando, pero en focos aislados del país, y que esa flecha fuera hacia el mismo lugar y con el mismo sentido. Así arrancaba el año pasado esta cruzada Despertemos 2012, ¿verdad? Con ese objetivo, con esa idea. Sí, porque yo creo que antes se miraba como, bueno, qué bueno que alguien vea la desnutrición, porque nosotros nos vamos a concentrar en el problema más importante, que sea la violencia o que sea. Pero cuando nos dimos cuenta que, y tal vez los organismos internacionales y desde afuera, a veces es más fácil ver los problemas, y ellos ya sabían que la desnutrición era tan medular. En el momento que Guatemala, como sociedad, toma también conciencia de que ese es el problema prioritario, ahí realmente aprovechamos la experiencia de otras instituciones y organizaciones que han estado trabajando en el campo este tema, y el reto es volverlo de todos, ¿verdad? Del gobierno, de la iniciativa privada, de las organizaciones sociales y sobre todo las mismas comunidades, porque muchas veces todos nos hemos acostumbrado a ir con la desnutrición, ¿verdad? Las personas que lo padecen y las personas que no lo padecen. Entonces, también hacer conciencia de que tienen un problema y que tienen que salir de él, esa es otra parte de esas flechas que tú dices, ¿verdad? O sea, la comunidad también es muy importante. Un problema nacional encarado por todos. Hagamos rápidamente un repaso. Primero, el viaje sensibilizador, fines de abril del año 2012. Muchísimas personas y sobre todo una gran cantidad de jóvenes que se reunían, la mayoría en el Mateo Flores, sin saber a qué iban, a dónde iban, pero dijeron, aquí estamos, aceptan la convocatoria, y ese viaje fue revelador en todos los sentidos de la palabra. Primero, porque fue la primera acción, claro, y nos dimos cuenta que muchos querían participar y ocuparse de algo que no sabían mucho de qué se trataba, pero estaban allí. ¿Qué pasó en ese viaje? Recordemos. Pues en ese viaje se convocaron a jóvenes de todo el país en este viaje sensibilizador
para que convivieran con familias ya priorizadas por parte de CESAN, que mostraron altos índices de desnutrición. El objetivo del viaje era crear ese intercambio, y muchos de los jóvenes que participaron, pensaron que iban con algo, pero regresaron con más. Con mucho más. Y eso fue para nosotros revelador, porque precisamente en la parte de reconstrucción del tejido social, que es tan necesario en el país, es poder darnos cuenta a nivel de seres humanos cómo podemos aportar al tener poco, y ver cómo las familias entregaban todo por los visitantes que nunca habían tenido la oportunidad de interactuar con gente de centros urbanos. Y para muchos que fueron esos viajes, les abrieron los ojos, y precisamente fue un viaje más espiritual para muchos, porque hasta la fecha siguen continuando visitando a sus familias, y se generaron esos lazos emocionales que sí trascienden. O sea, mucha gente lo vio con ojos escépticos, como muchas de las iniciativas en Guatemala, pero en este caso sí se generaron lazos que perduran, y eso es lo más importante. Lazos que perduran, que se fortalecieron a lo largo del camino, porque en un ratito, haciendo historia, vamos a hablar de la primera feria de soluciones nutricionales, donde se discutió, donde se puso el tema sobre la mesa, después la cooperacha, se volvió otra vez a muchas de las comunidades ya llevando algunas herramientas concretas, y luego lo que pasó hace muy poquitos días en la Plaza de la Constitución. Todo eso lo analizamos esta noche, aquí en Desafíos, no se vayan.